¿Qué tal, amigos? Buenos días. Espero que se encuentre bien en este día lunes, inicio de semana. Antes que todo, quiero desear para cada uno de ustedes que tenga un excelente inicio de semana, que la gracia de Dios los alcance y que Dios mismo esté guardando cada día de esta semana que inicia hoy. Que Dios los guarde, que Dios bendiga a su familia, esperando en el Señor que usted sea prosperado en todo y sobre todo que prospere su alma. Dios le bendiga. Recuerde que mis grandes deseos para usted es que le vaya bien, porque yo considero la amistad así en las redes sociales, la amistad que tengo, aunque hay personas que no las conozco físicamente, pero que a través de este medio yo puedo contactarlos, puedo interactuar con ellos a través de las redes sociales. Existe también algo que me conecta con ellos y yo lo siento como algo familiar, así que las amistades para mí son de suma importancia, son como si fueran de mi familia, porque como cristianos así debemos ser, ¿verdad? Amar a nuestros semejantes. Dios les bendiga entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Vamos con la reflexión. No existe cosa alguna que nos separe del Señor Jesús. No existe cosa alguna que nos pueda separar o que nos separe del amor o de Jesucristo. No sé si me estoy explicando. De Jesucristo o del amor de Dios, porque Dios es amor. Así que yo quiero leerles una porción que está en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39 para poder entrar en esta reflexión que les quiero dar en esta hermosa mañana. Dios los guarde, Dios los bendiga cuando son las 8:33 de la mañana en mi localidad, aquí donde me encuentro. Son las 8:33. Dios les bendiga. Bueno, nada nos puede separar de Dios, nada, no existe método alguno, no existe cosa alguno. ¿Dónde podemos encontrar el consejo de la palabra para esto? Romanos 8:35 al 39 dice de la siguiente manera, en forma de pregunta. Primeramente el apóstol Pablo nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Sigue haciéndolo en forma de pregunta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo que me escuche, no hay nada, absolutamente nada que pueda separarnos de Dios. Una vez que el creyente llega a entender, llega a conocer cuán importante es tener a Cristo en sus vidas, se empieza a aferrar a Él, comienza a caminar con Él, comienza a ser aconsejado, guiado por Él, porque en el tiempo pasado no lo sabía esto. Cuando yo no conocía de Dios, pues yo no sabía nada de esto. De manera que poco a poco he ido entendiendo que el amor de Dios es fundamental en mi vida. Porque tengo la oportunidad de esparcir dicho amor a los que me rodean. Por eso es que tengo que aferrarme al amor de Dios, porque tengo que impartir esa cualidad, se puede decir,
esa bendición que Dios me está dando para que yo tenga y a la vez esa oportunidad de poder mostrar a los demás que verdaderamente siento un afecto especial por cada una de las personas. Ahora, no me puede separar nada. Aparte de eso, de que tengo que apoderarme y aferrarme al amor de Dios, al amor de Jesucristo en mi vida, yo tengo que entender también que la vida del cristiano no es color de rosa, y el apóstol Pablo nos muestra una lista de algunas cosas que pueden venir a la vida del verdadero creyente. Pero el Señor Jesús les habla a los verdaderos creyentes, no a aquellos que cuando viene la tribulación, el hambre, empieza a hacer cosas que no debe. La Biblia es muy clara. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando viene la prueba, cuando viene algún momento difícil en nuestras vidas, hay una palabra por parte del Señor que nos alienta, que nos da fuerza y que nos motiva a seguir adelante en medio de la circunstancia difícil. Y es esta, principalmente Romanos 8, 35 al 39. Desde el versículo 28 de este capítulo de Romanos, el apóstol Pablo comienza a decir que las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Aquellos, dice solamente aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ayer predicaba yo en una iglesia, compartía y decía que en 2 de Corintios capítulo 12 encontramos al apóstol Pablo relatando que él tiene una enfermedad, que él tiene un aguijón en su carne. Grandes estudiosos han llegado a decir que y a entender que el apóstol Pablo tenía una enfermedad y por la cual estaba él orando a Dios para que quitara ese aguijón de su carne, o sea, algo que lo estaba atormentando. Pero hay algo importante que dice el versículo 7 de 2 de Corintios en su capítulo 12. Dice que para que la grandeza de las revelaciones no lo exalte sobremanera, o sea que allí está el propósito, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Es tremendo cómo a veces nosotros, ¿qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo tenía una enfermedad y que oraba para que el Señor lo sanara, y la única respuesta que le dio el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El creyente debe entender también que cuando está pasando por un momento difícil de la enfermedad, hasta en ello tiene Dios un propósito. El apóstol Pablo nos confirma en el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 12, donde dice: para que no me enaltezca. Dios había permitido que el apóstol Pablo padeciera esta enfermedad, que no sabemos qué tipo de enfermedad era, pero no podía sanar, Dios no lo sanaba. ¿Por qué? Porque dice: para que no me enaltezca sobremanera, para que la grandeza de mis revelaciones, quiere decir que el apóstol Pablo era un hombre que estaba conectado con Dios y que Dios le revelaba cosas sobrenaturales, que no todas las alcanzó a contar. Incluso en este capítulo 12 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice que esas cosas no las quiere contar él, porque para muchos va a ser locura, no la van a creer, incluyendo los propios creyentes. Así que, amigo, hermano que me escucha, el apóstol Pablo tenía que restringir este testimonio porque muchos no iban a creer en él.
ok, recibía muchas revelaciones y eso podía, porque el Señor Jesucristo lo sabe todo, Él sabe nuestro corazón, Él sabe nuestro sentir, Él lo sabe todo. Él sabía que el apóstol Pablo, si era sanado milagrosamente por Cristo, él se podía enaltecer, él podía perder el piso. Y muchas veces el Señor nos tiene metido en una prueba de enfermedad, porque Él tiene un plan, Él tiene un plan con nosotros. Hasta en eso tiene un propósito, en la enfermedad. Y es por eso que ni eso debe separarte del amor de Dios. Ni una enfermedad incurable no te debe separar del amor de Dios. Dice ni lo alto ni lo profundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que ni lo alto ni lo profundo? Esto significa que cuando esté en la cima, que cuando esté en un nivel alto, ya sea de fama, no sé, ya sea económicamente, en un nivel, en un cisma verdaderamente sorprendente, no vas a perder el piso, no te puedes separar nada de eso, ni la fama, ni nada de eso te puede separar del amor de Dios, no puedes perder el piso. Sin embargo, muchos se han desviado del camino que Dios tiene destinado para nosotros, un camino que tiene un final feliz, un camino que tiene un destino eterno, un camino que tiene un destino celestial, un camino que tiene vida eterna. Sin embargo, muchos, por lucrar, por irse en pos de este mundo, han dejado el verdadero propósito de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo, nada, ni lo alto ni lo profundo. Ya le explico un poco de lo alto, de cuando estés en tu apogeo, vamos a decir así, pero también lo profundo. Significa que todo lo que sube baja también, pero hay una cosa importante, ni eso te debe separar del amor de Dios. Ok, algún día te sacaste la lotería, algún día te sacaste el premio mayor, pero de repente por no ser buen administrador, volviste al mismo fondo, volviste a caer de nuevo a la misma pobreza. Pero ni eso te debe separar del amor de Dios, ni eso te debe separar, ni las profundidades de la desgracia, ni las profundidades que toques cuando estés en medio de la prueba. Eso no te debe separar del amor de Dios. Tú tienes que ser un cristiano verdaderamente formado por Cristo. ¿Qué significa cuando nosotros estamos pasando por este tipo de pruebas? Significa que estamos en la escuela de Cristo. Significa que estamos siendo formados por Dios. Significa que estamos siendo guiados por Él, pero a la vez estamos siendo enseñados por Él para lo alto, para lo profundo. Porque el apóstol Pablo decía también, dice que él estaba acostumbrado a vivir en abundancia, pero también estaba acostumbrado a vivir en escasez. Esto nos da a entender que el apóstol Pablo había sido moldeado en la escuela de Jesucristo. Y todo aquel que aspire a hacer algo en Cristo, que aspire a ser cristiano, debe entender que va a meterse a la escuela de Cristo. Y la escuela de Cristo no es tan fácil, amigo, hermano que me escuchas. No es tan fácil cursar en la escuela de Cristo. Es difícil porque Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas, porque Él tiene un plan siempre, aún con las pruebas. ¿Y sabe qué es lo que Dios usa para hacerte exaltar en medio de este mundo tan cruel, para exaltarte en medio de todo lo que está pasando? ¿Sabe qué es lo que Dios hace? Permite que venga la angustia a la vida de todo creyente. Permite que venga la necesidad a la vida del creyente. Permite que venga la enfermedad a la vida del creyente. Permite que venga la desgracia a la vida del creyente. Porque esta es la escuela del Señor. Esta es la escuela de Dios. Pero nada de eso nos debe separar del amor de Dios. Tribulación, angustia, hambre, espada, dice, o sea, amenaza de muerte. Cuando habla de espada, significa que muchas veces vamos a estar en peligro de muerte y muchas veces podemos perder la vida también por causa de Cristo. Pero el Señor dice claramente, al final, quiero aterrizar, es una breve reflexión
que te va a motivar a seguir adelante. A lo mejor estás pasando por un momento difícil en tu vida, a lo mejor estás pasando por un momento de angustia, pero déjame decirte que Cristo está en medio de ello. Cristo está en medio de ello. Cristo jamás nos dejará solo. Cristo es muy cierto. Permite que pasen ciertas cosas en nuestras vidas como creyentes, como seguidores de Él. Pero también Cristo está en medio para frenar cualquier cosa que vaya más allá o que nos quiera dañar más allá de lo que Dios está permitiendo. Dios va a permitir ciertas cosas, pero dice que en medio o a través de ella misma, de la prueba, Él también nos dará la salida, dice la palabra. Ahora bien, nosotros, dice la palabra, que por lo cual, dice el apóstol Pablo en el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 37, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes bien, dice, antes bien, en todas estas cosas, todas las cosas, desnudez, hambre, angustia, persecución, ángeles caídos que se te metan a la vida o a tu vida familiar y aparentemente logras sacudirte como a trigo, pero déjame decirte que no es el final, porque el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores. El Señor Jesús también le confirma al apóstol Pedro. Pedro dice, Satanás nos ha pedido para zarandearte como a trigo, le dice claramente Jesús a Pedro. Dice, pero yo he intercedido, he obrado, dice la palabra, para que tu fe no mengue. De modo que el apóstol Pablo fue zarandeado como trigo, sacudido en su vida espiritual, en su vida emocional. Pero a través de la escuela de Cristo, el apóstol Pedro pudo entender que fue más que vencedor, porque sabía que Cristo se lo había dicho, Cristo se lo había confirmado, que Satanás lo había pedido. Y muchas veces a nosotros, el mismo Satanás nos pide para zarandearnos como a trigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para meternos al horno de fuego, para meternos a la prueba. Pero yo quiero decirte y darte una palabra de ánimo, que Jesús nunca te dejará solo y nunca me dejará solo. Por más difícil que esté pasando la prueba, yo sé que Cristo está allí. Yo sé que Dios está allí metido en el problema. Cristo es más que vencedor. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores también. Dice el versículo 37 de Romanos 8. Antes bien, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. No son tus méritos. Sabemos que Dios está con nosotros. Es por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre para interceder en medio de la angustia por todo aquel que se atreve a creer y a confiar en Él. Dios te bendiga, enhorabuena, y recuerda, no estás solo en medio de la angustia, no estás solo en la prueba, Cristo está en medio de ella, Cristo está listo para sustentarte, solo que hay un propósito en medio de cada prueba que estamos pasando. Dios te bendiga y que el Señor Jesucristo sea contigo, y recuerde, Cristo les ama al igual que su servidor. Un abrazo a cada uno y que el Señor me los bendiga. Bendiciones.